Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a continuar con lo que veníamos viendo. Esto ya lo vimos. Vimos lo simple de un espectro de un gas, por ejemplo, cómo se diferencia de un sólido a un líquido. Ahora vamos a ver esto, que esto tiene que ver, por ejemplo, es importante en este caso, uno de los usos es la zona completa del espectro. Y acá es un ejemplo claro de el uso cuantitativo de la técnica. Este es un caso de... Bueno, vamos a tomarnos un tiempito. Zeolita, sólido, inorgánico, cristalino. Vamos a analizar un sólido, inorgánico. Entonces, acá viene el tema de la pastilla autosoportada. Antes de ver esto, que son los sitios activos, si ustedes recuerdan, teníamos la red tridimensional de silicios, oxígenos y aluminio. Silicios, oxígenos y aluminio. Donde teníamos un aluminio, se generaban las cargas negativas, venían las cargas positivas de algún catión a neutralizar eso. En este caso, si era un protón, se formaba un sitio de Bronsted acá. Este sitio de Bronsted, este protón era el que iba a protonar las moléculas que venían a posicionarse sobre la superficie de la zeolita. Y acá era, por ejemplo, cuando teníamos un aluminio plano, no en coordinación con 4 oxígenos, sino con 3 oxígenos, y acá este venía a actuar como un sitio de Lewis, o sea, un aceptor de un par de electrones de alguna molécula que venía a posicionarse. Entonces, hasta acá hemos repasado los sitios ácidos de una zeolita aluminosilicato. Bien. Entonces, este sería un espectro en la zona de huella dactilar, 400 a 1400 de número de onda, de una zeolita, esta zeolita, acá, ZSM5, H7SM5, donde tienen estas vibraciones a estos números de ondas. Acá yo les he descrito, no hace falta que se lo aprendan a esto es a modo de ejemplo, pero cada una de estas señales me está indicando un tipo de comportamiento de los enlaces en la red. Acá tenemos estiramiento simétrico, acá, alrededor de este valor, de silicio-oxígeno. Luego tenemos en estos valores, acá y acá, el estiramiento asimétrico de silicio-oxígeno. Y estas otras señales, por ejemplo, me indican la presencia de anillos de 5 miembros, si se acuerdan, estos eran los anillos que formaban los poros con 5 átomos de silicio, enlace oxígenos y aluminio, ¿se acuerdan? Los anillos que eran los que formaban los poros de la zeolita. Esta es zona huella dactilar que le corresponde nada más que a esta zeolita ZSM5, para que tengan un ejemplo. Si la vamos a comparar con una zeolita 11, una zeolita beta, una zeolita A, lo que sea, ya esta zona va a ser distinta. Bien, ahora vamos a ver. También podemos, esto lo podemos hacer con, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo preparamos la muestra acá? Como queremos ver la zona de la huella dactilar, vamos a mezclar granulitos de la zeolita con un disolvente que sería granulitos de bromuro de potasio, lo mezclamos bien en el mortero, lo mortereamos, sólido con sólido, mezcla mecánica, física,
y formamos la pastilla. En este caso no es pastilla autosoportada, sino que es sólido ZSM5 mezclada con el solvente sólido bromuro de potasio. Es una pastilla con su disolvente, bromuro de potasio. Ahora bien, ¿por qué queremos ver la huella dactilar? Pero cuando nosotros vamos a ver, la técnica nos ayuda a identificar si tenemos sitios de Bronsted, por ejemplo, o si tenemos sitios de Lewis, y cuántos tenemos de Lewis y cuántos de Bronsted, es decir, además nos permite cuantificar. Pero fíjense ustedes, una red infinita de silicios o oxígenos, aluminios o oxígenos, infinita la red, y que de vez en cuando tengamos un aluminio plano que va a actuar como sitio de Lewis, y de vez en cuando tengamos algunos sitios de Bronsted, quiere decir que la presencia de los sitios de Lewis y la presencia de los sitios de Bronsted está de alguna manera diluido o minimizado dentro de este mar de átomos de silicios, oxígenos y aluminios. Por lo tanto, es aquí cuando vamos a tener que usar lo que nos preguntaba una de las compañeras, cuando usamos una pastilla autosoportada. Y en este caso es un ejemplo de uso de pastilla autosoportada. Pastilla autosoportada significa que toda esa pastilla que usemos, esos 10 miligramos que vamos a poner en la prensa hidráulica para hacer la pastillita de la foto que les mostré antes, me estaba fijando si estoy grabando, sí. En ese caso, acá nos conviene hacer una pastilla autosoportada. ¿Por qué? Porque necesitamos que la pastilla sea 100% constituida del material que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos estudiar es identificar y cuantificar cuántos sitios de Lewis tenemos o cuántos sitios de Bronsted, y estos, al lado de la cantidad de material zeolítico que tenemos, son muy pocos y están diluidos entre tantos aluminios, silicios y oxígenos que tenemos. Por eso, necesitamos que nuestra pastilla sea 100% del material zeolítico, por ejemplo, en este caso, para que podamos distinguir los pocos sitios de Lewis o de Bronsted que tenemos dentro de toda esta red inmensa de silicios, oxígenos y aluminio. ¿Se entiende? Porque este es un caso de pastilla autosoportada. Bien. Pero nos preguntaba también la compañera, ¿cuál era el blanco? ¿Eso es lo que me querés decir? ¿Alguien quiso hacer una pregunta? Sí, pero no, era otra pregunta de otra compañera. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Las autosoportadas también servirían para mezclas? ¿Puede haber... ¿Serviría para qué? Diluida, algún sólido mezcla, podría ser también un caso de... No, si querés un sólido diluirlo, lo diluís con bromuro de potasio. No, me refiero a que, por ejemplo, si hay algún enlace que pueda estar muy diluido, que no lo podamos... Sí, cuando vos tenés lo que querés ver está en pequeña cantidad dentro del material que estás utilizando, ahí te conviene usar, sí, la autosoportada. Sí, perfecto. Y en la caso de que tengamos compuestos diferentes, mezclas de compuestos, que también sería útil. También, sí. Pero bueno, fundamentalmente en estos casos, donde vos lo que estás buscando ver está muy diluido dentro de la masa de material que vas a estudiar, ¿sí? Mezclas por ahí, salvo que una esté en partes por millón respecto de otra, si no, conviene diluirlo con bromuro de potasio, Pero bueno, acá no es que nosotros vamos a hacer la pastilla autosoportada de la zeolita
y la ponemos en el infrarrojo y vemos los sitios de Bronsted y los sitios de Lewis. No es directa la lectura. Es una lectura indirecta. ¿Y cómo es una lectura indirecta? Hay que hacer todo un método analítico previo para recién llevar la pastilla al equipo de infrarrojo y poder leerla. ¿Cuál es el método? Este método. Es decir, vamos a poner en contacto a nuestra zeolita con una molécula sonda que se llama, la molécula es piridina, que es esta, es un anillo aromático con un nitrógeno. Este nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos. Esta es la piridina. Entonces ponemos en un equipo que tenemos en contacto a nuestra zeolita con la piridina en fase vapor. Es un equipo donde hacemos vacío a temperatura de X número de tiempo. La piridina va a estar en fase vapor y en contacto con el sólido nuestro, la zeolita. ¿Qué va a pasar? Esta molécula, con este par de electrones, ¿a dónde piensan ustedes que va a asociarse? En primer lugar, este par de electrones puede ir acá, puede ser tomado por este sitio de Lewis, que dijimos que los sitios de Lewis son aceptores de pares de electrones. Entonces, de entrada nomás, la piridina donde encuentre un sitio de Lewis, es decir, un aceptor de un par de electrones, se pega directo. Y entonces vamos a tener la molécula piridina pegada a un sitio de Lewis, va a vibrar en una determinada frecuencia o número de onda, y vamos a tener una señal determinada de moléculas de piridina unidas al sitio de Lewis. Y por ende, esa señal nos va a indicar, en principio, que esta zeolita sí tiene sitio de Lewis. Y luego, el área debajo de esa señal me va a indicar la cantidad de sitios de Lewis. ¿Por qué? Porque esa señal me va a indicar la cantidad de moléculas de piridina que están pegadas a distintos números de sitios de Lewis. Cada molécula se pega a un sitio, a un solo sitio de Lewis. Entonces yo cuento, en realidad lo que hace el equipo infrarrojo es ver y contar las moléculas de piridina, no los sitios de Lewis, sino las moléculas de piridina pegadas al sitio de Lewis, interaccionando, formando lo que dice un aducto, como dice acá, aducto piridina sitio de Lewis. Y eso es lo que mide el infrarrojo, es decir, la presencia de la piridina. Contamos cuántas piridinas hay en esta vibración, en este número de ondas, y vamos a, aplicando la ley de Lambert-Wiebe, cuantificar cuántos sitios de Lewis hay a través de la cantidad de moléculas de piridina que vibran en este número en esta frecuencia. Luego también tenemos interacción de las moléculas de piridina con los sitios de Bronsted. Acá el sitio de Bronsted protona a la molécula piridina y se forma lo que le decimos ion piridonio, es decir, esta molécula protonada forma el ion piridonio, que vibra en esta frecuencia, en este número del número de onda, en esta frecuencia. Entonces, la señal que tengamos a esta frecuencia en el espectro me va a indicar que hay en principio sitio de Lewis. Y luego, el área debajo de esa señal, aplicando, no es directamente proporcional, hay que aplicar la ley de Beer, y bueno, eso lo van a ver en el práctico, me va a indicar qué cantidad de sitios de Bronsted tengo en función de la cantidad de iones piridóneos, es decir, moléculas de piridina protonadas con el protón del sitio de Bronsted, y contamos de manera indirecta
cuántos sitios de Bronsted hay a través de los iones piridonios que se forman, igual que acá. A ver, vamos a ver un espectro de eso. Acá tenemos, por ejemplo, una zeolita ZSM11 con protones, nada más. Tenemos la zona donde vibra, que es lo que veíamos recién, el ion piridonio, o sea, los sitios de Bronsted, vibran en 1550 y los de Lewis 1440. Entonces, en la zona, en esta zeolita que tiene protón, el ion piridonio, vemos que tenemos señal donde aparece el ion piridonio, es decir, donde hay sitios de Bronsted, y el área aquí debajo me va a indicar la cantidad de iones piridonio, por ende, número de sitios de Bronsted. Cada piridina se une a un sitio de Bronsted, por lo tanto, el número total de iones piridonios me indica el número total de sitios de Bronsted, esta área. Y alrededor de 1440 dijimos que aparecen las señales de sitio de Lewis. Esta zeolita con protón, es decir, donde tenemos el sitio de aluminio plano, aluminio con 3 oxígenos, me indica que hay sitios de Lewis, pero pocos. Como ustedes ven, no tenemos tanto. Ahora, si esta zeolita, ZSM11, en lugar de ponerle un protón que neutralice la red negativa, le agregamos un níquel, un catión, el níquel, acá tenemos protón, y el níquel, 2 más. Entonces, miren cómo cambia el espectro de la determinación de sitios ácidos. Seguimos teniendo sitios de Bronsted por la presencia de ion piridonio que vibra a 1550, pero mire acá la señal de la presencia de sitios de Lewis. Cómo ha cambiado y cómo aparece una señal bien intensa alrededor de 1440, indicándome que ahora a la zeolita esta, si yo le agregué níquel, genero sitios de Lewis en supremacía respecto de la zeolita con protón únicamente. Entonces, si yo quiero un material catalítico que, además de tener sitio de Bronsted, tenga buena cantidad de sitios de Lewis, porque me interesan los sitios de Lewis y los de Bronsted para la reacción que voy a estudiar, en lugar de tener una zeolita protonada únicamente, me va a interesar tener una zeolita, o hacer una zeolita con níquel o algún otro elemento, que sea capaz de generarme sitios de Lewis, que el protón no me genera en la cantidad que a mí me interesa. Ahora, si yo tengo una reacción que va únicamente por sitios de Bronsted, me conviene toda la vida tener una zeolita con protones, protonada y no con algún elemento metálico, porque en esta zeolita tengo supremacía de sitios de Bronsted respecto de Lewis. Y si mi reacción va únicamente por sitio de Bronsted, me interesa esta zeolita y no esta otra. ¿Se entiende lo que digo? Acá tenemos ejemplos con cobalto, que es más o menos lo que le explico lo mismo, la zeolita con protón, pocos sitios de Lewis. Y si agregamos cobalto, como en el ejemplo anterior había níquel, miren cómo se generan sitios de Lewis, que antes no los teníamos con la zeolita protonada. Bien, y acá es un ejemplo de polímeros. Los polímeros también se hacen pastillas autosoportadas. Completo la pregunta que me hizo una de las compañeras. En el caso de pastillas autosoportadas, ¿cuál sería la muestra referencia? ¿Qué piensan ustedes? Con respecto a eso que está preguntando, en la pastilla autosoportada no habría referencia, porque lo que estamos haciendo es, a la muestra lo estamos haciendo reaccionar con otro compuesto para poder ver lo que a nosotros nos interesa. ¿Sería así? ¿Y qué es lo que ve el equipo? ¿Qué es lo que ve el equipo? A ver, lo que quiero ver yo serían los ácidos de Bronsted, pero el IR no me lo muestra, entonces yo lo hago reaccionar con piridina
Y lo que yo estaría viendo es, o sea, lo que el equipo me muestra es la piridina que reacciona con el sitio ácido. Exacto, Así exacto. sería, pero no hay una referencia. ¿Cuál No es sería como, la por ejemplo, referencia? La ¿cómo? referencia, ¿cuál sería la referencia que vamos a utilizar ahí? A ver, una aclaración por la duda que yo me esté equivocando Lo y que sea vos una dijiste confusión. está perfecto. Yo le hago una aclaración, a ver, pero si estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, en un IRAA, nosotros tenemos la celda más el solvente. Y en el otro tenemos la celda más el solvente más el compuesto que queremos ver. Sí, O sea, así sería. En exacto. bien, la referencia sería la celda más el solvente.